Joya. Bueno, los que no saludé, buen día. Y nos toca Buen día. la segunda parte que es de sinapsis y algo de neurotransmisión. ¿Sí? Bueno, vamos a ver los temas fundamentales, ¿no? Los que considera la cátedra, lo que dio Claudio el martes, así que no va a ser eh, muy complejo, pero bueno, hay algunos datos que son fundamentales. Fíjense que hasta ahora hemos eh, aprendido cómo está conformada la neurona, ¿sí? Las células del sistema nervioso. Estuvimos viendo cómo se genera un potencial de acción, cómo llega a la terminal axonal o axónica. Y ahora vamos a ver qué pasa con la comunicación, ¿sí? ¿Qué va a pasar con lo que es la sinapsis, ese punto de encuentro entre neuronas que es fundamental, ¿sí? Fundamental para que el sistema nervioso cumpla con sus funciones. Fíjense entonces, les decía, miren cuánto ya sabemos. Sabemos sobre estructura y función de las neuronas, hemos visto sobre el transporte axónico o axonal, lo que recién les dio Nico sobre potencial de acción. Y vamos a llegar entonces a este punto de contacto entre una neurona y otra, o una neurona y una célula especializada, célula muscular, célula glandular, denominado sinapsis. Es decir, este sitio de contacto, esta comunicación entre una neurona y una neurona y una célula especializada, les decía muscular o glandular, se denomina sinapsis. Las conexiones sinápticas que tiene el sistema nervioso son de enorme trascendencia en todos los aspectos, desde funciones como la percepción, funciones como la movilidad, funciones de interacción, todo lo que son los procesos mentales, lo que son las funciones superiores del encéfalo, ¿sí? Así que es importante que tengamos algunos conceptos básicos. Lo primero que tenemos que saber es que los puntos de contacto pueden ser entre un axón y otro axón, un axón con el soma neuronal, un axón con la dendrita, puede ser entre una dendrita y otra dendrita, o sea, dendrítica, o entre el soma y otro soma neuronal. Estos puntos entonces son sitios de la sinapsis. Ya vamos a ir distinguiendo dos tipos de sinapsis. Las primeras que fueron las que se descubrieron y se pensaron durante un tiempo, que son las eléctricas, y las químicas, que a partir del estudio de investigación de un fisiólogo alemán y
y uno norteamericano, más o menos en la década del 20 del siglo pasado, ¿sí? Estudiando la acetilcolina, ahí comenzamos con el estudio de las sinapsis químicas. El término sinapsis, estos son dos conceptos históricos que a veces me gusta por ahí nombrarlos. El término sinapsis lo utilizó por primera vez Sherrington, ¿sí? Es un fisiólogo inglés muy destacado y el tema y lo que es el examen o la demostración histológica y bueno, con su teoría neuronal es Ramón y Cajal, el español. Todo más o menos en muy poquito tiempo a principios del siglo XX. Vamos ahora a hacer algunas diferencias entre estas dos sinapsis. Las eléctricas son las menos, ¿sí? Eh, pero tienen unas características que tenemos que diferenciarlas de las químicas, las que utilizan el neurotransmisor como mensajero. Fíjense lo que ocurre acá. Una de las características de la sinapsis, ¿sí? Habíamos dicho que son puntos de contacto, ¿sí? Entre una neurona y otra u otra célula especializada. Pero no hay un contacto real. Hay un espacio mínimo de unos 2, 4 nanómetros, como estamos viendo acá, y donde observamos unos canales formados por conexones, que es cada parte que forma ese poro, ese canal se llama poro, por donde va a pasar, van a conducir iones. Fíjense que tenemos la célula presináptica y la célula postsináptica. Siempre en una sinapsis hay una neurona presináptica, va a estar el espacio sináptico y la neurona postsináptica. Se alcanza a distinguir entonces que por estos poros que pasan iones y eh, tiene algunas características estas sinapsis eléctricas. Son muy veloces, ¿sí? Acá no necesitan, como vamos a ver con las otras sinapsis, una serie de pasos para poder sintetizar, liberar, transportar el neurotransmisor. Ahora vamos a detenernos un poquito. Y fíjense que hay un espacio mínimo entre la membrana presináptica y postsináptica, ¿sí? Esta se la puse, esta es creo que es del Purves, pero se la puse para que vean esto que les decía del espacio estrecho, los conexones, que forman entonces los poros, por donde van a pasar, les repito, van a conducir iones. Fíjense en la imagen de abajo que estoy señalando con el cursor, cómo podemos observar estos conexones, ¿sí? Que están formados por subunidades que encajan perfectamente para formar ese canal, ese poro, que repito que es entre 2 y 4 nanómetros. Van a leer en los libros que estos conexones están constituidos por una proteína denominada conexina. Las características principales
de esta sinapsis, primero decirle que están a lo largo del sistema nervioso, ¿sí? No en una partecita, sino en todo el sistema nervioso, que están formadas por uniones en brecha. Esas uniones en brecha, que son estos, ¿sí? Los espacios entre las dos membranas presináptica y postsináptica. Uniones en brecha, entonces, es un espacio pequeño, recién decíamos, conducen iones. Otra característica es que pueden tener una dirección uni o bi, ¿sí? De un lado al otro, uni o bidireccionales. Son de alta velocidad y en realidad lo que va a demorar va a depender del potencial de acción presináptico, ¿sí? De la descarga que llegue a la terminal axonal. Estas son las características de las sinapsis eléctricas. Las que más frecuentemente tenemos en el sistema nervioso son las químicas y las que más nos interesan porque podemos actuar farmacológicamente, utilizarlas terapéuticamente si hacemos alguna modificación en sus componentes. Esto que vemos acá es una terminal axonal, ¿sí? Y fíjense, ¿qué les presta, qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención de lo que ve, del contenido? La cantidad. Las vesículas, ¿no? Vesículas. Las vesículas, Las ¿sí? mitocondrias. Vesículas con el neurotransmisor y las mitocondrias. Ahora vamos a ver por qué. Si hay mitocondrias, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Para qué serían las mitocondrias en ese lugar? Almacenan Necesita mucha energía. Necesita mucha energía. Energía. Energía para Transporte activo. Las bombas. La Para- síntesis. Para la síntesis, exactamente. Bien. Y vemos vesículas con el neurotransmisor. En una sinapsis química vamos a tener como fundamental lo siguiente. Llegado el impulso nervioso, ¿sí? La despolarización a nivel presináptico va a llegar calcio, ¿sí? Se va a estimular canales de calcio voltaje dependientes. Ese calcio va a generar la fusión de las vesículas, de las membranas de la vesícula sináptica con la membrana presináptica. Y la exocitosis, ¿sí? Entonces va a pasar el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Este espacio que tenemos entre la neurona presináptica y postsináptica se denomina hendidura sináptica, espacio sináptico, brecha también se lo denomina. Sentido del impulso nervioso, ¿sí? Y entonces liberación de las vesículas, neurotransmisor que difunde y que ahora vamos a ver esos neurotransmisores van a hacer contacto con los receptores que se encuentran en la membrana postsináptica. La diferencia de las sinapsis químicas con las sinapsis eléctricas, ¿cuáles serían de acuerdo a esto que estamos diciendo? ¿Qué les parece? ¿Cuáles serían las principales? Por lo menos por lo que estuvimos
diciendo recién. Las mayor eléctricas no espacio entre la necesitan. neurona. Uno es el espacio exactamente, Las que es de eléctricas no 20, necesitan de 20 a 40 química. nanómetros aproximadamente. ¿Qué otra cosa? Las sinapsis químicas son unidireccionales y la otra eran bidireccionales, ¿puede ser? Esa es otra diferencia. Las Que eléctricas conducen algo, motores y las químicas conducen neurotransmisores. exactamente, Que la química es más lenta, debería ser más lenta. también es otra diferencia. Bien, 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 bien. Están muy despiertos, ¿eh? Yo pensé que iban a estar muy cansados. Muy bien. Entonces, como mediador, ¿sí? Como mensajero, esta sinapsis química utilizan el neurotransmisor. En las sinapsis eléctricas, la conducción, o sea, lo que va a pasar por esos poros son los iones, o sea, la conducción de iones. Acá tenemos los neurotransmisores, que ahora vamos a ver características de ellos en general. Profe, una consulta. ¿Sí? En la sinapsis química, dijiste que el potencial de acción generaba que se libere calcio y eso es lo que genera la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana de la neurona presináptica. Digamos, eso sería el estímulo que genera la liberación. Exacto. O Perfecto. sea, acá el calcio es fundamental para que la vesícula se fusione, ¿sí? Con la membrana presináptica, se rompe y se produce la exocitosis. Bien, Y el neurotransmisor va a pasar al espacio, a la hendidura sináptica. bien. Bueno, esta es la imagen lo mismo, fíjense cómo llega el impulso, las vesículas que almacenan los neurotransmisores, cómo esas vesículas se fusionan, se rompen y entonces los neurotransmisores van a llegar y van a hacer contacto con los receptores que se encuentran en la membrana posináptica. Bien, clásicamente lo que define a una sustancia como neurotransmisor es que se sintetice en la neurona, se pueda almacenar, se pueda liberar en el espacio sináptico, interactúe con los receptores específicos para cada neurotransmisor, que se termine, haya una terminación, ¿sí?, de el accionar del neurotransmisor. Es decir, en el lugar donde se va a unir al receptor, necesitamos que esos neurotransmisores no continúen ejerciendo su función, sino tienen que terminar. Y ahora vamos a ver cómo. Estos son los 5 puntos clásicos, ¿sí?, que incluso tenían una mnemotecnia que era salite, para recordar los criterios para definir un neurotransmisor. Ahora, un neurotransmisor clásico. ¿Por qué? Porque a partir de la década del 90 se vio que hubo otras sustancias que no cumplen con alguno de estos criterios. A esos neurotransmisores se los llama putativos, ¿sí? Putativos, para diferenciarlos de estos que serían neurotransmisores verdaderos, porque cumplen con estos criterios. ¿Cómo es eso? ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo? No te Si puedes escuché. repetir eso, si puedes repetir eso, no escuché. Sí. Que los neurotransmisores que cumplen estos criterios se denominan neurotransmisores
verdadero, le podemos poner. Pero hay sustancias, ¿sí?, que a partir de la década del 90 se empezaron a estudiar y se vio que no cumplen con algún criterio de estos. A esos se los llama neurotransmisores putativos, ¿sí? Putativos o no verdaderos. Ejemplo de ellos es el óxido nítrico, que al final de la exposición lo vamos a charlar un poquito por sus características, y los endocannabinoides, ¿sí? Esos son otros que son no verdaderos. Bien, esto es mostrarle, yo le decía que hay una serie de pasos para que el neurotransmisor pueda tener contacto con el receptor que se encuentra en la membrana postsináptica. Dijimos, para que sea un neurotransmisor de los que ahora vamos a ver, ¿sí?, como por ejemplo la acetilcolina, ¿qué necesitamos? Una vez que llega el impulso nervioso, pueda liberarse el neurotransmisor que ya está almacenado en las vesículas. Previo a eso, necesitamos entonces la síntesis del neurotransmisor que se hace en la neurona. De la síntesis al almacenamiento, después continúa la liberación, ¿sí?, como vemos acá, la exocitosis, el neurotransmisor que pasa al espacio sináptico, a la hendidura sináptica, después se une al receptor y ahí van a generar sus efectos dependiendo de una serie de cosas que ahora vamos a ver. Esto que yo les voy a nombrar es importante. Una vez que el neurotransmisor llega a la hendidura sináptica, se va a poner en contacto con receptores. Ahora, vamos a tener dos tipos de receptores. Receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos son los canales y receptor a la vez. Es decir, como vemos acá en la imagen A, ¿sí?, el de la izquierda, el receptor, el neurotransmisor que se une al receptor, ¿sí?, el receptor que se une al canal, o sea, el canal es el receptor mismo. El canal lo que va a hacer es modificar, se va a abrir y va a dejar pasar iones, ¿sí? También alguna otra sustancia como ATP o una proteína de bajo No, peso. profe, perdón, no escuché el nombre del transmisor que dijiste, del receptor, perdón. Repito esta parte. Decía que la característica de estos receptores son directos, ¿sí? Neurotransmisor se une al receptor, ese receptor es el canal mismo, ¿sí? Perdón, Es profe, ¿estos son decir, los metabotrópicos no, ionotrópicos. ionotrópicos? Todavía no nombramos los otros. Estamos Habías con la dicho- imagen de la izquierda. Habías dicho Con la metabotrópicos, imagen de por la eso. izquierda. Exacto. Entonces, el canal, cuando llega al neurotransmisor, se va a abrir. ¿Qué quiere decir? Que el canal es el receptor mismo, ¿sí? Es una
activación directa. No ocurre con los metabotrópicos como ahora vamos a ver. ¿Se entiende? Es importante la diferencia. Entonces, el canal es el receptor, llega el neurotransmisor al canal, se abre y los iones van a pasar, ¿sí?, de un espacio al otro. En el caso de los metabotrópicos, también llamados acoplados a proteína G, la característica fundamental es que son indirectos. Necesita, cuando se une el neurotransmisor al receptor, activar moléculas intermedias. Esas moléculas intermedias se denominan proteína G, que hay varias subunidades, varios tipos. Esas proteínas G lo que van a hacer es activar mensajeros intracelulares, segundos mensajeros, que pueden llevar a abrir un canal para que los iones fluyan a través de la misma, de la membrana, o pueden actuar activando una proteína específica, efectora, como puede ser una enzima. Lo importante entonces de estos receptores es que necesitan una cascada de activación, ¿sí? Necesitan entonces de unas moléculas intermedias que activen unos segundos mensajeros. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Estoy un poco perdida en realidad. Acá estamos hablando de la neurona posináptica, digamos, de cómo ingresa el neurotransmisor. O sea, estos son los receptores del neurotransmisor. Repetime que no te escuché bien. Acá estamos hablando en la membrana postsináptica. ¿En una sinapsis química o eléctrica? Me perdí en esa parte. No, estamos hablando de sinapsis química. Cuando nosotros hablamos de un neurotransmisor, les decía hace un ratito, Sí. eso es sinapsis química. ¿Sí? No, claro, pero como Cuando después vos, estamos hablando de ingreso de iones, como que me perdí, como que no sé. Entonces, el neurotransmisor puede, digamos, tiene dos maneras de ingresar a la neurona posináptica, que son estos dos receptores. perdóname, te aclaro algo. Sí, Estos dos tipos de receptores, que dijimos que unos son los ionotrópicos y los otros los metabotrópicos, son receptores dentro de las sinapsis químicas, donde el neurotransmisor, como estamos viendo en la imagen, tanto de uno como otro, van a actuar sobre esos receptores. Por eso te digo, si el mediador, el mensajero es un neurotransmisor, es una sinapsis química. bien. Eso por un lado. Les decía, estos receptores ionotrópicos o canales iónicos con puerta de ligando y los metabólicos o hablamos a pinar, ¿sí? Unos son directos. El canal es el receptor. Una vez que llega el neurotransmisor, genera entonces un cambio, se abre ese canal y pasan iones. La diferencia con el otro, con el que está a la izquierda, es que es indirecto, necesita activar unas moléculas intermedias llamadas proteínas G, que hay diferentes tipos, como se marca acá, alfa, beta, gamma. Esas proteínas G, ¿sí?, formando parte de una cascada de activación, activan segundos mensajeros
sí que son intracelulares y que van a poder o actuar directamente sobre un canal, produciendo su apertura, o activando alguna proteína efectora como una enzima. El camino que tiene los metabotrópicos, ¿sí? Es indirecto, necesita una cascada. ¿Sí? Esto va a lograr el efecto. En el caso de los iónicos, de estos canales, la diferencia es que el mismo receptor es el canal y una vez que llega al neurotransmisor va a generar el cambio necesario para que se abra y puedan pasar los iones. ¿Qué dicen? No, perfecto, profe. A mí lo que me había confundido, como que no había entendido que el neurotransmisor generaba después la apertura de canales iónicos. Como que me confundió el iones, pero ya entendí. ¿Entendiste seguro? Sí, entiendo. No Gracias. confundamos con lo que era la sinapsis eléctrica. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? La sinapsis eléctrica tiene espacios muy chiquitos, ¿sí? Están casi pegadas a las membranas y hay poros, ¿sí? Poros que van a servir para que pasen los iones. Y tienen el resto de las características que recién decíamos. Necesitan más elaboración. Imagínense, ¿por qué les parece, les hago una pregunta, ¿por qué les parece que un receptor metabotrópico o un receptor metabotrópico, así queda claro, dura más, necesita más tiempo que una sinapsis eléctrica? ¿Por qué será? Porque hay que activar toda la cascada de las proteínas para abrir el otro canal. Porque tiene que sintetizar el neurotransmisor, tiene que liberarlo, o sea, y depende, como ahora vamos a ver, dónde lo sintetice, necesita transportarlo. ¿Sí? Tiene que liberarlo y como vamos a ver también, tiene que terminar su acción, ya sea con una recaptación o, como ahora vamos a ver, con una degradación enzimática. Es decir, necesita una serie de pasos, con lo cual lo hace más lento, pero para nosotros, ¿sí? Y como médicos, fíjense la importancia que en esta sinapsis nosotros podemos modificar, ¿sí? Con fármacos determinados pasos puntuales que pueden servir para el tratamiento de alguna enfermedad. Las sinapsis eléctricas poco podemos hacer desde el punto de vista terapéutico. Esa es una importancia, la aplicación, ¿no? De esto. Bien, esto es lo mismo, Profe, perdón. viendo la secuencia. ¿Sí? Sí, no, te quería hacer una consulta. O sea, en ambas sinapsis, tanto la eléctrica como la química, se transmiten iones, solo que en las químicas va a ser a través de los neurotransmisores. Claro, Bien, fundamental. perfecto. No había entendido eso. Fundamental. Fundamental. Claro, pero Sí. esos iones que entran no están en la neurona presináptica, sino que están en el medio extracelular. No. Todo, la comunicación es una comunicación intercelular. Una vez que llega la descarga a la neurona presináptica, a la porción terminal,
¿sí? Ya sea en una sinapsis eléctrica o en una sinapsis química, de la presináptica va a pasar al espacio sináptico. Por supuesto que las diferencias, si es un neurotransmisor, va a actuar sobre un receptor que está en la membrana posináptica con los efectos que eso conlleva. Si es eléctrica, va a generar cambios, ¿sí?, directamente a través de los iones, y eso va a permitir que la señal eléctrica continúe a la neurona posináptica. Pero tengan cuidado con esto, es decir, estamos hablando de comunicación interneuronal, intercélular. Entonces, el cambio que tenemos a nivel presináptico, ¿sí?, va a generar una serie de eventos que impactan en la membrana posináptica, ¿sí?, en la neurona posináptica, para que la comunicación, que es el objetivo que tienen las neuronas, se pueda lograr. Profe, en la sinapsis química, entonces, los iones que ingresan a la neurona postsináptica después de que interactúa el neurotransmisor con alguno de los receptores, ¿son iones que están en el espacio sináptico o de dónde salen? Los iones, Ay, no te escucho, no sé si soy yo o nadie. No, se Se corta. corta. No se escucha. Se corta. ¿se escucha? Ahora Les sí. decía que los iones van a pasar entonces de la presináptica a la hendidura sináptica, que es, en el caso de las eléctricas, 2 a 4 nanómetros. Es muy fácil para que pase los iones a la neurona postsináptica. Por eso es tan rápida. En el caso de la química, ¿sí?, en el receptor ionotrópico, como es el caso de la acetilcolina, como ahora vamos a ver, el canal mismo, ¿sí?, cuando llega al neurotransmisor, ese canal es el que abre y va a permitir entonces el paso de iones. Claro, yo lo que no termino de comprender es si esos iones también salen de la neurona presináptica o están en el espacio sináptico y eso permite que ingresen a la postsináptica. No sé si se entiende mi pregunta. No, pero está bien, te entiendo. Bien la pregunta. Si hay un poro, un canal, ¿sí?, un lugar de contacto entre una membrana presináptica y postsináptica, ¿por qué te parece que tiene que estar? Precisamente para que exista la comunicación. Y la comunicación conlleva al paso de un elemento, que puede ser un neurotransmisor o puede ser un ion. Es decir, no tendría sentido, ¿sí?, no tendría sentido esto que estuvimos viendo recién, permítanme, esto. No tendría sentido esta disposición entre el espacio sináptico de 2 a 4 nanómetros, ¿sí?, con estos conexones que se acomodan, generan un poro para que pasen los iones. Es decir, para que ocurra comunicación entre una neurona y otra, tiene que haber un mensajero, tiene que haber alguien que lleve información. ¿Se entiende? No sé quién O me sea, preguntó. Porque yo esto te lo entiendo. Lo que no termino de comprender es, digamos, yo entiendo que en la sinapsis química actúa el neurotransmisor sobre un receptor y, digamos, la cascada que genera esa, digamos, interacción ligando-receptor
da lugar a la apertura de canales que permiten el pasaje de iones. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Yo lo que no entiendo es de dónde salen esos iones, si vienen de la neurona presináptica o si están en el espacio sináptico. No. Vienen de la neurona presináptica. Ah, Que eso. existan, escúchame, que existan Sí. iones en el espacio extracelular, ¿qué te parece? Puede haber, a ver, pensemos, acá, supongamos que no venga ningún impulso nervioso. En este lugar, en una hendidura sináptica, ¿te parece que puede haber iones? No sé, ahora que lo pienso, capaz que no, pero ¿Qué les parece al resto? Es una cosa lógica. Que están en la presináptica y atraviesan esos canales y llegan a la postsináptica. Ahora, si Bien, vos me decís, entonces, en las uniones químicas, en las sinapsis químicas estas, no solo se liberan neurotransmisores, sino que también se liberan iones. sí, depende del receptor. Depende de los receptores. Por eso, esta clasificación entre receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos es fundamental, porque ahora vamos a ver, cuando terminemos sinapsis, vamos a ver algunos neurotransmisores que van a actuar sobre este tipo de receptores. Y eso va a explicar, ¿sí?, su mecanismo de acción. Pero, profe, yo lo que, o sea, lo entendí así, por ahí lo entendí mal, como que en los dos tipos de receptores se liberan iones para que pase el potencial de acción. Pues, No. tipo, en los dos tipos de sinapsis. En una No. pasan por el poro y otro pasan por los receptores. Pero, por eso, pero son diferentes, estamos confundiendo las sinapsis eléctricas, ¿sí?, de los receptores ionotrópicos y metabotrópicos de la sinapsis química. Claro, pasa que en los dos estás hablando de iones. Sí, eso sí. En las dos sinapsis se pasan los mismos iones. No en todas las sinapsis químicas, en la que tienen receptores ionotrópicos. A ver, en la sinapsis eléctrica, con todas las características que dijimos, ¿sí?, del espacio, los conexones, estos poros, ¿sí?, que van a permitir el pase de iones, su velocidad, la diferencia con la sinapsis química, que dijimos que había un espacio mayor, llamado hendidura sináptica o brecha, de 20-40 nanómetros, más lentas, más frecuentes. Ahora, cuando llega la descarga a nivel presináptico, vamos a tener dos tipos de receptores, ionotrópicos y metabolotrópicos. Metabotrópicos, que son lo que utilizan la proteína G, las cascadas, y aquellos que son canales receptores. O sea, el receptor es el canal mismo, como el de la acetilcolina. Ahora por ahí si vemos el ejemplo de la acetilcolina, se puede... Sí, pero poné la otra imagen, la de los ionotrópicos y metabotrópicos. Por favor. Que ponga que... La imagen del metabotrópico y ionotrópico. Lo que quiere decir ya que también en los metabotrópicos, al activarse la proteína G, todo eso, esos mensajeros, después sí se activan los canales, o sea que sí pasan iones. En ambos hay pasaje de iones, si no, no produce nada. Ah, bueno, no, está bien. Eso es lo que estamos está bien. viendo yo, que querían explicar los chicos. Una de las posibilidades que tiene el receptor
metabotrópico, ¿sí? Con esta cascada que estábamos hablando, con los mensajeros, segundo mensajeros, es que pueda, ¿sí? Modificar, abrir el canal para el paso de iones. Sí, sí, eso entendió. Lo que voy yo es que en sí ambos ese pasaje de iones. Si no hay pasaje de iones, no se produce nada, no hay ningún efecto. Eso es lo que creo que no termino de entender. ¿O no? Los receptores que estamos hablando son receptores que están a nivel posináptico. Eso lo entienden, ¿no? Sí, profe, eso se Sí, entiende. perfectamente. Bien. Y como hay con los metabotrópicos, no hay una sola posibilidad, hay alternativas. Una de las alternativas es esta, ¿sí? Que es abrir un canal iónico. Otras alternativas consisten en activar proteínas efectoras, enzimas, que van a tener determinado efecto, activando o inhibiendo. Esto que estamos hablando es general, ¿sí? Es general. Pero si la duda era que el metabotrópico, con esto que estábamos hablando, podía abrir un canal iónico, sí, es una alternativa. No. Pero la diferencia es que la cascada tiene que estar, no es directo, No, es una cascada. eso sí está claro. Lo que terminamos de entender era que sí o sí en el metatrópico va a llegar pasaje de iones, o puede ser que no, como estás explicando vos, que puede ser que produzca una enzima, qué sé yo, cierre los canales y no hay pasaje de iones. Eso es lo que O sea, queremos. puede haber pasaje de iones si se abre el canal iónico de esta Sí. manera, ¿sí? Y bueno, y después, también por otro mecanismo, que no es este, también puede haber efectos, porque el tema, a ver, el tema de los iones es lo que estábamos hablando en la clase anterior. El tema de los iones, de los potenciales, eso es necesario. La señal nerviosa básicamente tiene que ver con esa diferencia que existe en la membrana, ¿sí? Ya sea para generar o como para propagar un impulso. Al Pero, llegar a una profe, terminal el, postsináptica, tiene que haber, ¿sí? Generado esa señal, esa comunicación, una señal para que en esa neurona postsináptica continúe, ¿sí? La propagación del mismo. pero entonces el objetivo de la Vamos a ver. sinapsis es que se transmitan iones. Puede ser por medio de los poros o puede ser por medio de neurotransmisores que activan canales. Miren, el sistema nervioso, ¿sí? se caracteriza por recibir, transmitir y procesar señales nerviosas. ¿Y qué significa eso? Una señal nerviosa, ¿qué sería para ustedes? Todo lo que estuvieron viendo recién en la clase con Nicolás. O sea que tiene que haber determinados elementos, tiene que haber determinados eventos, situaciones para que se genere eso que ustedes estuvieron viendo. La diferencia es que en estos puntos de encuentro, que son las sinapsis, van a permitir entonces que se comuniquen, que pase mensaje de un lado al otro, que pase una señal eléctrica de un lado al otro. El sistema nervioso se maneja con señal eléctrica. Vamos a aprender en sistemas somatosensoriales que en el registro del estímulo hay alguna cosa diferente, pero lo que es
el sistema nervioso central, el encéfalo, todo es señal eléctrica. Profe, entonces, voy a intentar hacer un resumen a ver si estoy entendiendo bien y ver si podemos avanzar. Decime, dale. Tranquila, dale, sí. Entonces, en la sinapsis, digamos, para que haya una señal eléctrica tienen que pasar iones. Esa sinapsis puede ser eléctrica o puede ser química. En la eléctrica pasan iones por canales que están con un espacio sináptico Directamente, estrecho y por el pasan. canal, por los poros. Perfecto. Y en la química, la neurona presináptica produce neurotransmisores y esos neurotransmisores actúan en receptores en la neurona postsináptica. Que esos receptores pueden ser directos o ionotrópicos, creo que dijiste, o indirectos o metabolotrópicos. Sí. Los directos actúan directamente en canales y abren y pasan los iones. Y en los metabolotrópicos es un receptor que activa indirectamente los canales para que pasen los iones. Pero en todas pasan iones. Pero está bien lo que decís. Ok. Está bien lo que estás diciendo. Ahora, ¿por qué iones? Eso lo estuvieron charlando en la clase anterior. Claro, iones es para que cambie el potencial de membrana y se permita, digamos, la despolarización y que pase todo el estímulo. Ustedes hablaron de capacitancia, o sea, vieron ahí algunas cosas que son necesarias para la generación y la propagación de señal eléctrica. ¿Sí? Pero lo que dijiste está bien. Bueno, estos son los pasos desde la síntesis del neurotransmisor, ¿sí?, a el almacenamiento en la vesícula, la exocitosis, o sea, la liberación, cómo llegan, toman contacto con los receptores. Fíjense que acá no todos van a actuar con los receptores, ¿sí? No todos van a actuar con los receptores. Ahora, el otro punto era la terminación. ¿Cómo terminaban? O puede ser a través de la recaptura, ¿sí?, de la misma neurona de una célula glial, o la degradación enzimática. Como hecho importante para acordarse, que ya lo nombramos, es el papel del calcio, ¿sí?, la entrada de calcio. ¿Para qué? Para que la vesícula se acerque a la membrana presináptica y se produzca la exocitosis. Las químicas, son más frecuentes, dijimos, son unidireccionales generalmente, la brecha sináptica más amplia, más lenta, ya lo dijimos, y el mensajero es el neurotransmisor. Quiero verle las caras, a ver si están desahuciados. Ahora tenemos que ver algo de neurotransmisores y vamos a ver en qué receptor actúan, de estos que estuvimos viendo. ¿Sí? Díganme si se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Bien. Sí.
Ah, sí. Una cosa que no mencionamos de las sinapsis eléctricas, que uno de los propósitos cuidado con los micrófonos, chicos, que uno de los propósitos de las sinapsis eléctricas es la sincronización. ¿Sí? Esto es importante. Fíjense que esto que tenemos representado acá, ¿sí? Como un modelo tridimensional, para poder ver lo que dijimos hoy. ¿Qué era esto que estoy señalando? Esto que está en verde acá. Serían los poros. Los canales. Las proteínas. Conexiones, ¿sí? Que formaban los poros. Bien. Si bien hay diferentes clasificaciones de los neurotransmisores, una utilizada y que viene en el PURBES, el de neurociencia, es el de neurotransmisor pequeño, de pequeña molécula, y los que son de grandes moléculas, como son los neuropéptidos. Los que vamos a ver nosotros, es decir, la acetilcolina, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, el glutamato, son todos neurotransmisores pequeños, ¿sí? A diferencia de los neuropéptidos. La diferencia principal que van a tener estos neurotransmisores es el siguiente. Todos estos pequeños se van a sintetizar en el terminal axónico de los neuropéptidos en el cuerpo neuronal. El almacenamiento es el mismo, la liberación es la misma, ¿sí? La interacción podrá ser en receptores ionotrópicos o metabotrópicos. Y la terminación en los pequeños neurotransmisores va a ser por recaptación y degradación, mientras que por los neuropéptidos por difusión. ¿Sí? Son muy difíciles de recaptar y también de degradar. De los pequeños tenemos lo que son las aminas biógenas, adrenalina, noradrenalina, la dopamina, levodopa, serotonina y histamina. La acetilcolina que queda solita ahí y los aminoácidos como el glutamato, aspartato, glicina y GABA. Mientras que los neuropéptidos, que tienen hasta 30 aminoácidos, fíjense, la metionina, la sustancia P, miren la endorfina, la insulina, que en este caso no es una hormona, no actúa como una hormona, sino como un neurotransmisor, la ACTH, la vasopresina, ahora, algunas diferencias entre el neurotransmisor de molécula pequeña y los grandes. Dijimos, ¿dónde se sintetizan los neurotransmisores de molécula pequeña? En el axónico. En el terminal axónico. Bien, bien. Eso es importante acordarse. Entonces, la síntesis es ahí. Ahora, como necesita de enzimas, ¿sí? De precursores, que vienen desde el soma del cuerpo, tienen que ser transportados hasta llegar al terminal axónico.
¿sí? O sea, transportan el precursor, transportan las enzimas, lo necesario, el material necesario para su síntesis. Ahora, este transporte es un transporte axónico lento, ¿sí? Después de la síntesis, ¿qué va a pasar con el neurotransmisor? Se almacena. Se libera, ¿sí? El otro paso es la liberación, es decir, las vesículas se van a fusionar y se va a producir la exocitosis del neurotransmisor. En cambio, en los neuropéptidos, que dijimos que eran de molécula grande, la síntesis se realiza en el cuerpo neuronal. Entonces, una vez sintetizado, necesitamos transportar ese neurotransmisor, ¿sí?, por el axón, por medio de un transporte axónico rápido. El otro era lento y este es rápido. Así, en la terminal sináptica, se va a almacenar y se va a liberar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los neuropéptidos y los neurotransmisores pequeños, de molécula pequeña? Es el lugar de síntesis. Y también hay una diferencia con el transporte, ¿sí? En este caso es un transporte axónico rápido, mientras que en el otro era lento. Esto no, esto no, esto no, esto no y esto no. Profe, Preguntas, sí, preguntas. iba a consultar si todos estos neurotransmisores que vimos eran verdaderos. O ¿Cómo? depende. Todos estos neurotransmisores que vimos eran verdaderos, o depende de cada uno. Todos estos que vimos, si eran verdaderos en relación a la clasificación que dijimos hoy. Claro, o putativos. Hasta ahora son todos verdaderos, son neurotransmisores. Perfecto. ¿Mm? ¿Alguna pregunta o seguimos? No queda mucho, tenemos que ver una serie de cosas importantes de algunos neurotransmisores y no mucho, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, cualquier cosa, saben que me pueden revolear con algo, ¿eh? No, esto no. Bueno, yo les he dicho que la síntesis, las sinapsis eléctricas son las primeras que se descubrieron y que alrededor de 1926 se hizo un trabajo experimental con la acetilcolina. A partir de ahí se empezó a estudiar todo lo que es la sinapsis química. Les repito, cuando hablemos de neurotransmisor, ustedes escuchan que en tal vía que hay un neurotransmisor que piensen que estamos antes química, ¿sí? Que en realidad nos importa a nosotros para poder modificar un tratamiento. La acetilcolina es la primera descubierta, ¿sí? Es un
Neurotransmisor, ustedes ya tuvieron clase del sistema nervioso autónomo. Es un neurotransmisor que se ubica en el músculo esquelético, en la placa neuromuscular, pero también se ubica en algún sector, en alguna parte del sistema nervioso autónomo. Su síntesis depende de colina, de tener la colina y la acetil-CoA, que viene de la glucosa. Acetil-CoA más colina, eso permite entonces la síntesis utilizando una transferasa, una enzima, entonces, para que sintetice la molécula de acetilcolina, el neurotransmisor. En este esquema vemos cómo la acetilcolina, entonces, el acetil-CoA con la colina van a formar la acetilcolina, con esa transferasa, ¿sí? Esa colina acetiltransferasa, que es la enzima encargada de la síntesis. Ahora, una vez que se sintetiza el neurotransmisor, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que almacenar. Almacenar y liberar. Tiene que almacenar. Bien. Ahora, les pregunto, esta acetilcolina, ¿dónde se sintetiza? ¿En qué lugar de la neurona? En la terminal axónica. En la terminal. ¿Por qué en la terminal? En la terminal axónica. Porque es un neurotransmisor de molécula pequeña. Pequeño, exacto. ¿Sí? Bien. Después que se almacena, se tiene que liberar, como estamos viendo acá, ¿sí? Una vez que entra el calcio, se produce la fusión, la exocitosis. Y acá algo importante, miren. La acetilcolina va a ocupar su receptor colinérgico. Cada vez que ustedes escuchen colinérgico significa acetilcolina. Si hablan de vía colinérgica, es porque está la acetilcolina como neurotransmisor. La acetilcolina, entonces, en el espacio, una vez que actúa, que ocupa el receptor de la acetilcolina, ¿qué va a pasar? Necesitamos que termine, dijimos. ¿Y cómo terminaba? Con la recaptura y con la degradación enzimática. Fíjense que acá actúa una enzima que es la acetilcolinesterasa, es la acetilcolinesterasa que va a separar sus componentes, colina y acetato. Ahora, la colina va a ser llevada al interior de la neurona, es recapturada. ¿Sí? Es importante porque se necesita para la síntesis de una nueva molécula de acetilcolina. Esta recaptación interviene un transportador de colina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, síntesis. Acetil-CoA, acetato, colina, interviene una transferasa, se forma la acetilcolina, esa acetilcolina se almacena, se fusiona con la membrana, se rompe, se libera, actúa la acetilcolina y después con la colinesterasa se degrada. La colina se recaptura y vuelve al circuito. Bien, la acetilcolina
que es un neurotransmisor del sistema nervioso somático y autonómico, va a actuar sobre receptores llamados colinérgicos. Receptores que se denominan dos tipos: nicotínicos, llamados así porque la nicotina estimula estos receptores, y muscarínicos, llamados por la muscarina, que es un alcaloide venenoso de un hongo. Profe, Sí, una pregunta. En la diapositiva anterior, que dijiste que la colina vuelve a ingresar, ¿el acetato qué sucede? el acetato puede degradarse, ¿sí? Puede ser reutilizado, pero acá el tema, por eso acá habíamos puesto que puede ser limitada, lo importante es la colina, ¿sí? La colina que requiere, que es necesario para la síntesis. La colina no pasa por la barrera hematocefálica, así que tiene que formar parte, tiene que llegar a la neurona para que se sintetice, ¿sí? Dale, gracias. Les decía que, acuérdense que todo lo que es colinérgico, hablamos de acetilcolina. Y tenemos dos tipos, nicotínicos y muscarínicos. Los nicotínicos, ¿dónde se encuentran? En el músculo esquelético, en la placa neuromuscular. ¿Sí? Eso se acuerdan de todo creo que lo han visto en el sistema nervioso autónomo. Pero es decir, en los músculos que hemos estudiado en primer año, en segundo año, esos músculos, la unión del axón, ¿sí? De las fibras nerviosas con las células musculares, lo que se denomina placa neuromotora, ahí vamos a tener receptores nicotínicos, ¿sí? O sea, en el sistema nervioso somático. Vamos a tener también receptores nicotínicos en los ganglios autónomos, ¿sí? Del sistema nervioso autónomo. En la neurona postganglionar. Acá vemos. ¿Sí? Bueno, el receptor nicotínico tiene unas subunidades, fíjense acá, son 5, 2 alfa, una beta, gamma y delta. En las subunidades alfa es donde va a actuar la acetilcolina. Una vez abierto, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijimos qué tipo de receptor era el receptor nicotínico de la acetilcolina? Es un concepto ionotrópico, es un concepto importante que se toma, así que hay que saber. Entonces, estos receptores son ionotrópicos. Entonces, lo que va a pasar es que el canal abierto va a dejar pasar iones, ¿sí? Va a dejar pasar iones. El receptor muscarínico se encuentra, ¿alguien se acuerda en dónde? ¿En las vísceras? En las vísceras, o sea, se encuentra el músculo liso, por ejemplo, del tubo digestivo, en los bronquios, ¿sí?
Eh, bien. ¿Alguna pregunta, acetilcolina? Profe, ¿el receptor muscarínico, qué tipo de receptor es? ¿Cómo? ¿El receptor muscarínico también No es te escuché. ionotrópico? Ah, perdón. Si los receptores Los receptores muscarínicos... muscarínicos son metabotrópicos. Una pregunta. Los receptores ionotrópicos son los nicotínicos. Los muscarínicos son metabotrópicos. Anoten eso, es importante. O sea que un mismo neurotransmisor puede actuar tanto en receptores nicotínicos como muscarínicos, depende del lugar en donde estén esos receptores. Hay algo que es fundamental, que el profe el otro día, Claudio, se los decía, ahora yo se lo voy a remarcar. En los libros viene como que, por ejemplo, el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Uno puede decir que sí, pero lo que determina que sea excitatorio o no un neurotransmisor es el receptor al que se une. ¿Sí? Por eso que en realidad no está bien dicho que la acetilcolina sea excitatoria, que el GABA sea inhibitoria. En realidad depende de los receptores a los cuales se van a unir. Es importante este concepto. ¿Se entendió? Se va a decir entonces que esa transmisión sináptica o que el neurotransmisor sea excitatorio, pero recuerden que depende del receptor, no del neurotransmisor. El neurotransmisor se va a unir a un determinado receptor y puede ser excitatorio. Se puede unir a otro receptor y puede ser inhibitorio. ¿Se entiende? Entonces, Sí, más o menos, la acción de los neurotransmisores está, digamos, delimitada por los receptores. Completamente. Sí, sí. Ah, bien, pues ya, gracias. Bien, en el caso del glutamato, que es otro neurotransmisor de molécula pequeña, fíjense que es un aminoácido no esencial, que no pasa la barrera hematoencefálica y tiene la característica que necesita como precursor glutamina, tanto de las células gliales, y glucosa, ¿sí?, de las neuronas. Es decir, acá para la síntesis, la biosíntesis del glutamato, vamos a necesitar glutamina. La glutamina, entonces, ¿que dónde se va a sintetizar? ¿Qué les parece? ¿En qué lugar de la neurona? En la terminal axónica, porque es En la terminal. pequeño. ¿Por qué en la terminal sináptica? ¿Por qué en la terminal axónica? Porque es un neurotransmisor de molécula pequeña. Exacto. Perfecto. Entonces, precursor, necesitamos glutamina, que a través de la glutaminasa va a formar el glutamato. ¿Sí? Glutamato que va a actuar sobre receptores posinápticos y vamos a tener, para que termine la acción del neurotransmisor, la participación de transportadores, ¿sí?, de transportadores, fíjense, acá está marcado, esta es una célula glial, esto corresponde a la neurona, transportadores de aminoácidos excitatorios, es decir, va a llevar al glutamato a la célula glial, con una glutamina sintetasa se convierte en glutamina y esta glutamina pasa nuevamente por otro transportador
a la terminal axónica. Esto se denomina ciclo del glutamato y glutamina. Profe, ¿podés repetirlo una vez más, porfa, que me perdí? No te escuché. Si podés repetir el ciclo este de la glutamina, Sí, glutamato. sí. El glutamato, que es dijimos que era un aminoácido no esencial, necesita para su síntesis de glutamina, que con la ayuda de la glutaminasa transforman a glutamato. El glutamato, por supuesto que se va a empaquetar, se va a almacenar. Hay un transportador acá que no lo nombré, que es de empaquetamiento. Y después, como el resto, ¿sí?, la exocitosis y actúa sobre los receptores postsinápticos. Ahora, el glutamato va a ser transportado a la célula glial con la ayuda de un transportador de aminoácidos excitatorios. Dentro de la célula glial y con la ayuda de una sintetasa, la glutamina sintetasa, transforman en glutamina. Esa glutamina va a pasar nuevamente a la neurona, con la participación del transportador de aminoácidos excitatorios. Y ahí cumple el ciclo del glutamato y glutamina. Bien, esto no es para asustarse, pero sí es para, se los nombro. El glutamato tiene 6 tipos de receptores, ¿sí? Son 3 receptores ionotrópicos que se llaman, como está acá, AMPA, NMDA y kainato, y tiene 3 receptores metabotrópicos, ¿sí?, con diferentes subtipos. ¿Sí? Diferentes subtipos, como es el mGlu 1, 2, 3, 4. No importa, sí saber que hay 3 ionotrópicos, 3 metabotrópicos y que estos tienen subreceptores que, bueno, seguramente lo van a ir leyendo y estudiando más adelante. Por ahora con esto alcanza. Bien. ¿Alguna pregunta con el glutamato? Profe, y cuando hablaste de la glucosa, ¿qué rol tendría la glucosa? ¿Qué lo dijiste? Glucosa. Sí, capaz no te escuché yo. Que yo anoté como síntesis glutamina y glucosa. No, que parte de la, bueno, lo que yo noté es que parte de donde se forma la glutamina viene de la glucosa de la neurona. Ah, perfecto. Gracias. No, está bien, de nada. Bien, si no hay preguntas, ya terminamos, otro neurotransmisor importante, considerado un neurotransmisor por excelencia inhibitorio, y como les dije recién, depende de los receptores a los cuales se une. ¿Sí? ¿Qué es el GABA? El ácido gamma-aminobutírico. Este receptor es importante, está formado por subunidades donde van a actuar una serie de agonistas, antagonistas
que eso seguramente lo van a estudiar en farmacología. Lo que sí, para nombrarle, fíjense que de nuevo, la síntesis se hace en la terminal axónica. ¿Por qué? Porque es una molécula chica. ¿Qué vamos a necesitar acá? Desde el glutamato, una enzima que descarboxile, ¿sí? La glutamato descarboxilasa, para que pueda generar entonces el ácido gamma aminobutírico. Posteriormente, ¿qué va a pasar con el GABA? ¿Qué les parece? ¿Cómo sigue? Se almacena y se liberaría para terminar ¿Cómo? el... No que te se escucho. almacena y se Se liberaría después de la almacena, sináptica. bien. Esto que yo les pregunto y les pregunto es fundamental para poder, ¿sí?, registrar que los neurotransmisores clásicos, esto que estamos viendo, tienen una serie de pasos que se repiten y que uno los tiene que tener en cuenta porque además se toman, hay que saberlos. Entonces se almacena, se fusiona las membranas y se libera. Actúa sobre receptores postsinápticos. Después, ¿cómo termina? ¿Cuál es la terminación del efecto de este neurotransmisor? Principalmente la recaptura, ¿sí? La recaptura. Fíjense que interviene una transaminasa para formar el succinato, esto es la célula glial, ¿sí? Y la vía, o sea, hay transportadores. Bueno, el tema acá es que se va a producir recaptación y se va a utilizar nuevamente en la neurona al glutamato. ¿De acuerdo? Profe, pero Ahora, entonces cuando se recapta puede ir a la célula glial y transformarse en la célula succinato glial, o volver a la neurona. o neurona, y de la glial pasa a la neurona, ¿sí? Recuerden que la célula glial, esto lo dijimos al principio cuando arrancamos con las clases, tienen funciones muy importantes. Una de estas funciones es esta, ¿sí? No solamente tienen funciones para formar mielina o cuando hay alguna lesión, no, tienen realmente funciones nutritivas, metabólicas, y lo estamos viendo en todo momento. Ahora, el GABA, que dijimos que era un neurotransmisor inhibitorio por excelencia, donde lo leamos, va a actuar sobre 3 tipos de receptores. El que a nosotros nos importa es el GABA A, ¿sí?, que es un receptor ionotrópico y que va a permitir la apertura de los canales de cloro. Y si yo digo que hay una apertura de los canales de cloro y el cloro es negativo, ¿qué les parece que va a pasar? Se genera un ¿Qué va a potencial pasar con la neurona? más negativo en el interior. Se hiperpolariza, ¿sí? Se vuelve más negativo. El GABA tiene varias subunidades, que es un poquito complejo, pero lo que sí le quiero decir ahora es que en esas subunidades hay una en la cual actúa las benzodiazepinas, ¿sí? El alprazolam, el clonazepam, lo que ustedes siempre escuchan como los tranquilizantes menores, las benzodiazepinas. También actúa el alcohol, ¿sí? Así que eso nos explica por qué si uno toma una benzodiazepina y no está acostumbrado, supongamos la primera vez, una dosis chiquita, lo que sea, no solo que nos da sueño,
sino que podemos tener hasta torpeza motora. ¿Sí? Interfiere en la coordinación, en la ejecución motora. Lo mismo pasa con el alcohol. ¿Sí? Así que si tienen algún amigo y quieren explicarle por qué está medio desarticulado cuando toma alcohol, le explican un poquito sobre los receptores del GABA. Recuerden entonces que hiperpolariza, aumenta. Perdón, profe, las benzodiazepinas y el alcohol son inhibidores. Sí, de GABA. inhibidores. Bien, Sí, sí, sí. gracias. Bueno, hay un grupo de neurotransmisores que se denominan aminas biógenas, ¿sí? Tiene un grupo amino, y son estas que tenemos en pantalla. Las tres primeras, que es la dopamina, noradrenalina y adrenalina, que necesitan para su síntesis la fenilanina, la serotonina, que necesita el triptofano, y la histamina, la histidina. Nosotros vamos a prestar atención a estas tres primeras, ¿sí? Porque esto después lo vamos a ver en otro momento. ¿De acuerdo? Bien. La fenilalanina, esto ya lo saben ustedes, la fenilalanina con una hidroxilasa se convierte en tirosina. Si hay una deficiencia de esa hidroxilasa, fenilalanina hidroxilasa, va a llevar a lo que es la fenilcetonuria. ¿Sí? La fenilcetonuria. Ahora, ¿por qué les parece que si ocurre esto en un chiquito recién nacido, va a ocurrir un deterioro cognitivo, va a tener problemas, ¿sí? Algún retraso madurativo, ¿sí? Que puede ser de leve a grave? ¿Por qué les parece? Si ocurre esto, es decir, se interrumpe acá y no se forma tirosina. La tirosina no tenía que ver con la producción de dopamina. Exacto. Bien, sigo un poquito más y redondeamos la idea. Esta tirosina puede llegar a inhibir, ¿sí?, la hidroxilasa. Ahora, la tirosina, por otra hidroxilasa, que es la tirosina hidroxilasa, va a transformar en la neurona a la levodopa, ¿sí? Levodopa, que también puede actuar inhibiendo a la tirosina hidroxilasa. Entonces vamos, que desde el principio tenemos la fenilalanina, se convierte en tirosina en levodopa, y si estamos en una neurona dopaminérgica, esa levodopa, con una enzima que es la carboxilasa, va a transformar a la dopamina, ¿sí? Otro neurotransmisor muy importante del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, estas neuronas dopaminérgicas tienen esta enzima para poder convertir toda la levodopa en dopamina. Eso se entiende, ¿no es cierto? Sí. Es decir, esta neurona dopaminérgica necesita de esa enzima, de esa descarboxilasa, para poder convertir la levodopa en dopamina. Miren, esta dopamina
puede estar en déficit en un lugar que se llama sustancia nigra o locus niger o sustancia negra, que se encuentra en el mesencéfalo, que acá está marcado. Una disminución entonces, un déficit de este neurotransmisor va a provocar una disminución entonces en la conexión con los cuerpos estriados. Y esto va a generar una serie de síntomas, de signos en pacientes y una enfermedad, ¿sí? Como vemos en el caso de este hombre que tiene esta postura de inflexión generalizada, camina despacito, cuenta monedas, ¿sí? Está bradiquinético, es un Parkinson, una enfermedad de Parkinson. Y todo lo vamos a estudiar con sistemas motores. Pero acá lo que yo quería era que entendamos que esto de la dopamina, de la importancia de poder saber que este neurotransmisor, que se encuentra en neuronas dopaminérgicas, como es la sustancia negra del mesencéfalo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, dentro de las funciones de la dopamina tiene que ver con lo motoro y a su vez también con lo emotivo. ¿Y también con? ¿Lo emotivo? Sí, tiene otra función, más allá de la motora. Lo que pasa es que después vamos a estudiar que los cuerpos estriados, los ganglios basales, tienen una función no solamente motora, ¿sí? No solamente motora. Eso es interesante. Eso lo vamos a estudiar, creo que quedan 2 semanas o 3 semanas para poder abordar este tema. Profe, Bueno, sí, ¿me Perdón, falta podrías mucho que son explicar de vuelta el tema de la acción que tiene el alcohol sobre este evento, ¿no? De la dopamina y toda la transformación? ¿de la qué? No te escuché bien, ¿eh? ¿Para atrás No, que dónde? si podías explicar de vuelta qué efecto tenía el alcohol sobre esto, de la transformación Ah, de tirosina, dopa y eso. Perdón, falta mucho porque yo me tengo que ir ahora 11:30 a buscar algunas cosas. si te tenés que ir. No, ya terminamos. ¿Ya estamos? Quedarán 5 minutitos. Dale, trate de bancarla y si no me voy. Pero Gracias. si te tenés que ir, tranquilo. Dale, gracias. ¿El alcohol no era sobre Sí, el GABA? ¿El receptor del GABA? sí, a ver, acá. El GABA tiene subunidades, ¿sí? Donde actúan algunos agonistas y algunos antagonistas. Hay una subunidad donde actúan las benzodiazepinas y que ejercen su mecanismo de acción. Hay otras subunidades, ¿sí? Donde van a actuar algún otro tipo de sustancia, ya sea agonista o antagonista, como acá se ve algún ejemplo. También están los barbitúricos, que ya no se usan, pero eran tranquilizantes hace unos años. Y el alcohol, ¿sí? Es una sustancia tóxica que lo que va a hacer es actuar sobre estos receptores GABAérgicos, produciendo una inhibición o una hiperpolarización, y eso lleva a poder entender los síntomas y signos de un alcoholismo agudo, ¿sí? Desde la torpeza motora a las dificultades en el habla, ¿se entiende? Eso es producto del efecto del alcohol sobre el GABA. Eso quería marcarles, nada más. Entonces, aparte de neurotransmisor, funciona como un receptor las subunidades del GABA. Sí, por supuesto. Más,
Y hay unos que son específicos. Por ejemplo, las benzodiazepinas, hay una subunidad para las benzodiazepinas. Y bueno, ya recuerden entonces lo del cloro. GABA A con el cloro. Y que es ionotrópico. Bueno, esto era que lo vamos a ver en el sistema motor, pero que la dopamina no pasa la barrera hematocefálica. Entonces, la pregunta es, en una persona con Parkinson, ¿qué es lo primero que se nos ocurre para darle? ¿Qué les parece? No tendría que ser como un estimulante de la dopamina. Un precursor. Precursor. O sea, dopamina no le podemos dar porque no atraviesa la barrera hematocefálica. Entonces le damos un precursor. Por eso la levodopa es el medicamento que se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? O sea, la levodopamina. ¿Se llama levodopa o levodopamina? Porque yo no sé cómo ponerle. ¿Levodopa es? Levodopa, sí. Ah, perfecto. Esa puede atravesar la barrera hematoencefálica y a partir de ahí ya. La levodopa sí. Generar dopamina. Exacto. Ah, perfecto. Bueno, esto no es para ahora, simplemente, o sea, los temas de los receptores, porque lo vamos a ver después. Sí que la dopamina se recapta. Hay una recaptación por una enzima, ¿sí? Y se cataboliza por otras dos enzimas. O sea, esa es la forma de terminar el efecto de la dopamina. Fíjense que la recaptación puede estar inhibida por la cocaína. Así que imagínense. Perdón, si la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica, ¿por qué estarían las neuronas? Porque se sintetiza. Se sintetiza ahí adentro. La dopamina se sintetiza en la neurona, ¿sí? No pasa la barrera hematoencefálica, pero al tener los precursores puede sintetizarla. ¿Se entiende? O sea, la que no es sintetizada en las neuronas no pasa adentro del cerebro, pero la que se No todas las sintetiza sustancias adentro queda pasan por la adentro. barrera hematoencefálica. La dopamina no pasa, por lo tanto tiene que, con precursores, tiene que sintetizarla. ¿Sí? O sea, con los precursores la sintetiza. Y por supuesto que hay dopamina en el sistema nervioso, pero por la síntesis. Bueno, le decía esto de la recaptación. Fíjense lo de la cocaína, qué importante, ¿no? Para entender los síntomas que provoca la cocaína, una intoxicación o no. Y el catabolismo, por dos enzimas, que es la MAO, monoaminoxidasa, y la COM, que no importa, es catecol o metiltransferasa. Son las que catabolizan entonces la dopamina. Ahora, una cosita más, ya terminamos. La dopamina en neuronas noradrenérgicas con una enzima que es una hidroxilasa, la dopamina beta hidroxilasa, va a convertir toda la dopamina en noradrenalina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la noradrenalina va a necesitar de otra enzima, que es la FNMT, para convertirla en adrenalina. Estos son los, fíjense que son los pasos. Estuvimos viendo desde la fenilalanina cómo por diferentes acciones de enzimas, pasando por diferentes pasos, y en neuronas determinadas donde van a convertir, ¿sí? La levodopa en dopamina, la dopamina en noradrenalina, la noradrenalina en adrenalina.
pero son neuronas que van a tener las enzimas necesarias. Una neurona dopaminérgica, una neurona adrenérgica. ¿Se entiende cómo es? Si viene el origen a partir de un aminoácido, para poder convertir, llegar a la síntesis de la adrenalina o de la noradrenalina o de la dopamina, necesitamos los pasos previos. Profe, entonces, o sea, podría haber, por ejemplo, en una neurona dopaminérgica, yo puedo producir dopamina, pero si no es noradrenérgica, no puedo pasar esa dopamina a noradrenalina. Exacto, exacto, exactamente. Y puede haber, por ejemplo, o sea, la neurona noradrenérgica siempre es dopaminérgica. No, o sea, la neurona noradrenérgica es noradrenérgica. Pasa que a esa neurona le va a llegar la dopamina y la dopamina la va a utilizar para convertir en noradrenalina. La neurona Perfecto, no es que tiene que dopaminérgica pasar es toda la la que pasada va a dentro de utilizar una la sola levodopa. neurona. Claro. Por eso se Perfecto. llaman neuronas así, en determinados sectores, ustedes los vamos a leer, neuronas negras, ¿sí? Neuronas adrenérgicas, noradrenérgicas, pero es por esto, ¿sí? Porque tiene este tipo de enzima para poder terminar la síntesis de la enzima que corresponde. Bueno, rápidamente, ¿se acuerdan que hay la noradrenalina y la adrenalina tienen receptores alfa y beta? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Estos receptores son metabotrópicos. Estos receptores son metabotrópicos. Y vamos a encontrar, por ejemplo, el beta 1, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿El corazón o no? Bien, perfecto. ¿El beta 2? ¿Vasos periféricos? No. Pensá en el asma. En el pulmón. Los bronquios. Los bronquios, el músculo, en el músculo bronquial, exactamente. Los alfa 1, Igual, profe, también tengo anotado que el beta 2 está en los vasos sanguíneos. O sea, por ejemplo, el músculo esquelético generaría vasodilatación. no estoy escuchando, no sé si hay alguien que está queriendo hablar o está con el micrófono abierto. No, yo decía que recién, no sé quién dijo que estaba en los vasos sanguíneos, y yo también tengo anotado que en los vasos sanguíneos genera vasodilatación el beta 2. Sí, Ah, sí, no está mal. Lo que yo quería que digan pensé es que habían lo dicho del no. bronquio. ¿Y el alfa 1? Creo que está en el músculo liso vascular, puede ser. ¿En qué parte? Ay, me mataste. Las arteriolas. Las arteriolas. ¿Sí? Bien. Y el alfa 2 es presináptico. Bien, ahí terminamos. Solo para decir la serotonina, que se sintetiza del triptofano, ¿sí? Y que se recaptura, ¿sí? Fundamentalmente termina su acción con una recaptura. Y decirle que la serotonina es un neurotransmisor importante para lo que tiene que ver el estado de ánimo. Se utiliza, hay antidepresivos que inhiben la recaptación de la serotonina. Se denominan inhibidores de la recaptura de serotonina. Bueno, esto no. Pues esto después lo Pero, vamos a ver. profe, Sí. o sea, una persona con un cuadro de depresión tendría menos serotonina. Tendría menos serotonina y lo que hacemos es
al indicarle el medicamento, lo que hace es disminuye la recaptación, hay aumento de la serotonina en los receptores, ¿sí? Y entonces están más ocupados la serotonina a los receptores. Es decir, lo que logramos es un aumento de la acción, ¿sí?, de la serotonina sobre los receptores. Y eso hace que mejore el estado de ánimo. Perfecto, profe. ¿Qué es ese ácido 5-hidro? ¿Qué? Ese metabolito de la serotonina, que es ácido 5. Sí, no, pues esto no importa. No. Esto es el metabolismo. No es la idea, no es la idea enfocarnos con la serotonina, ¿sí? O sea, el plan de la clase del titular de Berardi es enfocarnos en cosas muy puntuales. Las más importantes son lo de la acetilcolina, las aminas biógenas, la diferencia entre lo que es la síntesis y la recaptación de cada una, y los receptores nicotínicos, muscarínicos, donde están, y los primeros conceptos de sinapsis química y eléctrica. Después hay cosas que vamos a ver más adelante, por eso que no avanzamos y no profundizamos en algunas cosas. Y les quería decir neuropéptidos. Ya terminamos con esto. ¿Qué características tenían? Ay, perdón. Sí, dale. Pero, en la dopamina, ¿dijiste qué tipo de receptor tenía? Si era ionotrópico. Lo vamos a ver con sistema motor, porque tiene varios receptores. Ah, ok. Yo Hay porque receptores de uno, estaba de dos. anotando todos y justo me faltaba ese. Buenísimo. Sí, de eso lo vamos a ver, no te preocupes. Bien. ¿Qué características tenían los neuropéptidos? Sintetizan en el soma. Que son grandes, se sintetizan en el soma. ¿Qué otra cosa? ¿No ejercían su acción de forma, o sea, con más velocidad? No, no, porque El transporte en rápido. realidad Es el transporte axónico sí es más rápido, pero necesita, claro. Lo que tiene otra diferencia que habíamos dicho, que era en la terminación. ¿Cómo terminaba el neuropéptido? Por Se difusión. podría recapturar, se podría... La difusión es lo más importante de este tipo de sustancias, ¿sí? Bueno, y esto lo estamos repitiendo, ¿sí? Se sintetizan en el soma, terminan de procesarse en las vesículas sinápticas, eso no lo dijimos, vienen como inmaduros, ¿sí?, del cuerpo, y bueno, y por supuesto que el catabolismo es a través de las peptidasas y la difusión, eso es lo más que difunden, es lo más importante. Y por último, habíamos dicho que de los neurotransmisores putativos que no eran verdaderos, era el óxido nítrico. ¿Y por qué el óxido nítrico? ¿Qué les parece? Se sintetiza de la arginina. Pero ¿qué característica tendrá? Fíjense cómo pasa, ¿sí?, la barrera, vuelve. No se empaquetan, ¿no? No se almacenan. Sí, se almacenan. No. Son lipofílicos. Tienen una facilidad para poder pasar, ¿sí? Fíjense. Esto lleva a que no cumpla, como decíamos hoy, las características del neurotransmisor verdadero, clásico, ¿sí? Bueno, después los endocannabinoides son otros ejemplos de este tipo de
neurotransmisores putativos. Bueno, preguntas que terminamos. Entonces, ¿qué Que es se lo la que lo baldaron, diferencia de los neurotransmisores verdaderos al óxido nítrico, aparte de la característica lipofílica? ¿Cuál sería la regla que no cumple? Esa, o sea, el tema de la... Vos fíjate, a ver, Sería se porque, sintetiza. profe, sería porque, Escúchame, mirá. ¿Cómo? sería porque no necesita de un receptor para pasar en la barrera. No. Necesita, fíjate acá, necesita actuar. Necesita actuar en un lugar. Pero ¿qué pasa acá? Si pasa para un lado, pasa para el otro, no sé, este gas no se almacena, ¿sí? No se almacena. Si tiene una capacidad de difusión muy importante, no se almacena. Bueno, después tiene alguna otra cosita que no tiene importancia ahora decirlo, pero bueno, sí que fíjense qué dato, ¿no? Que son responsables de memoria, aprendizaje y neurotoxicidad asociada al GLU, que es uno de los tipos de receptores. Disculpe, y en cuanto a la terminación, La terminación, sí. la terminación es a través del catabolismo, ¿sí? De la degradación.